Es decir, cuando tú escuchas un long plane, tú le escuchas como el ruido de la punta, de la aguja. de la aguja que hace contacto con algo que le pasa. Eso es un arte, eso es muy lindo, Sí. eso es fascinante. Bueno, don Franklin, yo llegué a ver un picó. El picó era un aparato de música que se le colocaban los discos. Entonces se le daba con una cuerda y esa cuerda era que movía el plato donde iba el disco, y entonces para escucharse el sonido se le conectaba una batería y por ahí eso era lo que alimentaba pues, el amplificador para escucharse la música. Pero cuando uno se descuidaba con darle la cuerda al picó, nada, la música, un merengue parecía bolero, porque iba lento. Ok. Y viceversa, si le daba demasiado cuerda, entonces el bolero parecía merengue. Ok, mire, en este momento estamos en vivo, Chamo, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos por aquí, por Punta Cana, y estamos hablando del mundo de la radio, que es tan lindo y fascinante para aquellos que aman este mundo. Muchas personas no conocen cómo inició la radio. Estamos hablando de los long plane, que es un mundo muy fascinante. Estamos hablando también de la caseta. Yo mezclaba los comerciales con caseta. Oh, sí, claro. En tiempos atrás, todo esto soporte, ¿verdad? Vamos a llamarlo soporte, porque eran los materiales que se podían tener acceso para trabajar. Sí. Y esto era algo tremendo, sí, utilizar estos cartuchos y estos sistemas de long play y estas cuestiones magnetofónicas que habían antes. Ajá. Pero de verdad que sí, que son cosas que fueron valiosísimas en su tiempo, porque en realidad actualmente tenemos grandes tecnologías ya dispuestas, pero en esa época era lo que nos daba a nosotros la facilidad, vamos a decirlo así, para poder hacer estas cosas. Bueno, para aquellas personas que nos están escuchando, estamos hablando con uno de los ingenieros más valiosos que tiene la República Dominicana en cuestión de la alta frecuencia y baja frecuencia para lo que es todas las estaciones de radio, creo, de todo el este y parte del país, el señor Chamo, que no, todo el mundo lo conoce como el Chamo, pero él tiene su nombre que yo, es decir, también claro, olvido. Claro. Pero es decir, uno de los más profesionales del mundo de la radio en República Dominicana. Sí, gracias. Sí, no, estamos siempre, la gente cariñosamente ha mantenido, ¿verdad? Vamos a decir, este seudónimo, porque cuando llegué del extranjero, pues yo estuve unos años radicado en Venezuela, y naturalmente me adoptaron ese término, el Chamo. Mi nombre es Israel Guerrero, naturalmente. Conservo aquí los apellidos de mi padre, Guerrero Castillo, pues soy acá oriundo de la ciudad de Higüey, ¿verdad? Carvaleón de Higüey. Y naturalmente todo el que me conoce más por el Chamo que por el mismo nombre. Eso sí es verdad. Estábamos conversando también de Radio Guarachita en sus inicios. ¿Tú llegaste a tocar algún, claro, trabajaste para ellos? Bueno, en estos tiempos no, porque fueron los tiempos de mi permanencia en el extranjero, cuando se dieron estos grandes, vamos a decir, estos grandes hitos de la comunicación acá, ¿verdad? Sí. Porque Radio Guarachita fue y lo es todavía, porque fue un ícono, ¿verdad?, de la comunicación aquí en República Dominicana. Así es. Porque fue de los que pioneros que iniciaron, qué sé yo, esta gran... vamos a decir, esta gran carrera radial que existe actualmente, ¿verdad? De todos estos medios que están masivamente trabajando. Pero sí, tengo data de conocimiento de que esta emisora fue una de las punteras acá, sí, en la región. Chamo, también me acompaña en los estudios don Julio Cadet, un gestor cultural. Adelante, Julio. Señor Chamo, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias. Igual, ¿cómo se siente? Bien, usted llegó a ser partícipe de esta revolución tecnológica del cambio de los tubos que usaban los aparatos de amplificación, todos los equipos eléctricos, del cambio de tubo a transistores. A transistores, al sistema de estado sólido, exactamente, sí. Sí, claro. En los años, yo incluso en los años que estuve en Venezuela, tuve que, vamos a hacer un pequeño, vamos a decir pasaje por la historia tecnológicamente hablando,
Y creo que recuerdo que en los años 79, por allá 78, todavía había, se utilizaba de manera, y vamos a decir híbrida, sería un término, porque empezaron a aparecer los semiconductores, que son la gran, vamos a decir, el gran baluarte del desarrollo de la tecnología actualmente, de lo que se ha podido alcanzar. Pero en el 78, 79, me recuerdo que yo llegué a ver, estando en Venezuela, equipos que venían con la combinación de las ambas tecnologías, o sea, cómo convivían dos mundos. Sí. Cómo vivía el mundo del vacío, que eran los tubos, Sí. y aparecieron ya, habían los semiconductores, los primeros semiconductores, circuitos integrados, transistores y esas cosas. Y ellos compartían ese nicho, ¿verdad?, de, vamos a decir, tecnológicamente hablando, haciendo cada cual su función, pero compartían su lugar en estos equipos. Yo me quedé maravillado porque cuando me llevaban a un equipo de esta naturaleza, yo decía, concho, pero ¿cómo se ve el pasado y el futuro, vamos a decirlo así, en el momento? Porque eso era lo que venía, los sistemas sólidos, estados sólidos y esas cosas. Eso era como para hacer mejor la transición. Era como para hacer mejor la transición. Y dicho sea de paso, que también el tubo se conservó y conserva todavía algún espacio, vamos a llamarlo así, algún lugar apropiado en algunos que otros equipos que todavía no han sido superados por los transistores. Incluso el tubo tiene su historia, ¿verdad? Y es que el tubo, al no tener contacto físico entre sus elementos internos, porque básicamente es una emisión, por eso le dicen tubo al vacío, sí, porque es un tubo metido en unos filamentos y unos cátodos y unos ánodos metidos en una válvula al vacío, ¿verdad? Y eso permitía obtener en ciertos amplificadores una riqueza y una pureza de sonido que todavía hay adeptos al sonido todavía que se resisten a renunciar a eso. O sea, en el mundo, por ejemplo, hay personas que pertenecen quizás a la alta gama, vamos a llamarlo así, de audifolios, que pueden escuchar, qué sé yo, cosas que uno no la oye normalmente, tiene un oído muy fino. Sí, señor. Sí, entonces es con estos equipos y con estos tipos de tecnología que ellos logran palpar o captar este tipo de sonido que no podemos todos escuchar. Chamo, mira, a mí particularmente me encanta el sonido cálido que dan los tubos. Es decir, por ejemplo, para grabar voces, eso le da un poder, una calidez que en la parte digital no le da. Sí, un realce de detalles. Eso es lo real, eso es correcto. Sí, sí. Porque es lo que estamos hablando. El problema está en la saturización, en términos ya un poquito tecnológicos, o sea, un término técnico. El problema está en la saturización de los dispositivos y el tubo tiene una tasa de saturización muy baja en términos comparativos con el estado sólido. Han mejorado, sí, la tecnología actual ha ido mejorando, ha ido calando, pero no se ha podido superar eso de los sistemas de válvula al vacío con ese sistema de pureza que daban. Yo conozco, por ejemplo, yo soy muy adepto a la buena música, siempre he tenido buenas colecciones de equipos, buenos equipos de amplificadores y cosas. Y yo tengo por experiencia, ya por años viviendo esto, porque ya son casi 40 años ya en estos menesteres, y he podido ver que hay equipos de estos que superan con creces en el valor comercial a equipos de tecnología más reciente. O sea, equipos de tubo, de válvulas al vacío y estas cosas, ¿verdad? Sí. Que cuestan una cantidad increíble. Yo he visto equipos de estos que cuestan hasta 3 y 4 veces, pero es por eso mismo, por la calidad del sonido y el desprendimiento que dan las válvulas al vacío. Eso es así. Chamo, hay otra cosa, y es que hay equipos, o vamos a decir artefactos, que a pesar de su modernidad y su tecnología, tienen una vida muy efímera, porque entonces viene otro más avanzado y lo reemplaza. Por ejemplo, la vida del disco de acetato fue larga, fue duradera, pero entonces ahí llegó la cinta magnetofónica o los casetes, y eso duraron un poco. Más adelante llegó el CD y la vida del CD
fue muy corta, fue muy Fue, efímera. fue muy corta, sí. Porque Sí, muy entonces corta. Estoy de llegaron, acuerdo contigo. entonces llegaron las memorias USB que USB, sí, que la ahí- memoria flash. exactamente. Correcto. Entonces ahí acabó prácticamente con la vida del pobre CD. Sí, así es, claro. Yo estaba haciendo la otra vez, el otro día una retrospectiva, vamos a decir, un análisis desde los comienzos, vamos a decir, memoriales de estos asuntos.